5 estudiantes para el repaso y un poco era conversar con ustedes qué es lo que va para el parcial. La primera cosa es que va todo lo que es la unidad 2. La unidad 2 va del tema 5 al tema 14, pero además, para entender la unidad 2, tienen que estar bien claro con el de la unidad 1, el tema 1, 2, eh, dos asuntos bien importantes de la primera unidad, nociones generales, y del tema 1, es por un lado fuentes y principios. Tienen que tener como muy claro qué son las fuentes del derecho del trabajo y qué son los principios del derecho del trabajo para entender todo el tema 2, que es la unidad segunda, que es el contrato de trabajo. Ahí, ¿cuáles son las cosas vitales que deben saber? La primera, la noción de contrato de trabajo y obviamente el concepto básico que manejamos con el profesor César Carballo, que es qué es lo que identifica al contrato de trabajo y qué lo hace diferente de los demás contratos. Me refiero a la idea de subordinación. La idea de subordinación y sus diversas manifestaciones, sobre todo ahora con diversas modalidades de prestación de servicio, en la cual la figura del empleador se diluye, sobre todo el control personal. ¿Y a qué nos referimos con eso? Todo lo que se denomina prestación de servicio a través de plataformas digitales. Le hace Uber en nuestro país, Ridery, y las diversas modalidades que ahora estamos viendo de reparto a domicilio por delivery, que el muchacho tiene un celular, una cajita detrás de la bicicleta o la moto y un montón de cosas que repartir. Y reparte de diversos comercios. Entonces, a identificar qué elementos están ahí para ver si es un trabajo o no subordinado. Después, que es muy importante, el concepto de subordinación, tener claro lo que dijo Barassi en 1901 y cómo ha ido evolucionando la idea de control. Ahí es Barassi, ahí es eh, Alfonso Guzmán para Venezuela y las lecturas que están en el aula virtual del profesor Hermida y del profesor Hernández y del profesor eh, José Luis Ugarte de Chile, más el trabajo del profesor César Carvalho. ¿Cuáles son importantes tener claro de el contrato de trabajo? Que el decreto ley ha establecido una serie de requisitos formales para que el contrato tenga validez, más que validez, para ser, el contrato, perdón, tiene validez desde el momento en que se celebra, pero para ser probado, la escrito, ¿por qué es tan importante hoy que el contrato sea por escrito? Sencillamente porque si no está por escrito, lo que alegue el trabajador en principio se considerará verdadero hasta que no se pruebe lo contrario. Otra gran discusión es si hay o no periodo de prueba en el contrato de trabajo a partir del decreto ley del 2012. El otro tema que es muy importante son los tipos de contrato de trabajo que pueden existir, cómo es la formación, cómo se expresa el consentimiento, el objeto y la causa en el contrato de trabajo y lo más importante, cuáles son sus efectos. Los efectos del contrato de trabajo, tenemos que tener efectos frente a cada parte, tiene efecto el contrato de trabajo frente a la contraparte, pero también hay efectos contra al Estado. Tenemos los efectos
del contrato en relación a las obligaciones que adquiere el trabajador. Yo quiero participar en esa. Norelis, apaga el micrófono. Ok, porque se oía Bueno, volvemos. Entonces, tienen que tener claro el concepto de contrato, quiénes celebran ese contrato y cuáles son sus efectos. Dentro de los efectos están unos efectos entre las partes y efectos frente a terceros. ¿Cuál es el tercero más importante? El Estado. Y dentro de los efectos del contrato y las obligaciones que adquieren cada una de las partes frente al otro, aparece el tema del opsimato, que en el rally se trabajaron cuáles eran las obligaciones de los trabajadores y cuáles eran las obligaciones de los empleadores en torno a generar un ambiente de trabajo adecuado con protección para el trabajador, con protecciones para garantizarle durante la jornada la salud y la integridad física al trabajador. O sea, todas las normas que tiene que cumplir el empleador para evitar lo que se denominan riesgos laborales. Normas que se han acrecentado por la pandemia. Pero también los trabajadores tienen obligaciones. No basta con decir que el empleador tiene obligaciones, por ejemplo, si usted es un trabajador de la construcción, a darle unos implementos. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Utilizarlos. Es parte de su obligación utilizar esos implementos. No basta decir que los trabajadores que trabajan con elementos radioactivos, el patrón no tiene la obligación de darle algún tipo de alimento, por ejemplo leche. ¿Cuál es la obligación del trabajador? Tomársela. Y ahora con la pandemia tiene otras obligaciones, ya no solo frente al empleador, sino frente a los usuarios de la empresa y frente a sus compañeros. También es importante ver si en el país hay o no periodo de prueba, por algunas normas que establecen obligaciones y remuneración, efectos del contrato a partir del primer mes. El otro elemento del tema que es importante que ustedes lo trabajen, yo estoy mirando las láminas que están en el aula virtual, es cómo va a afectar el famoso proceso social de trabajo a las obligaciones típicas del contrato de trabajo. ¿Qué no vamos a ver que está dentro de las láminas de los efectos y de la formación y efecto? El nuevo régimen sobre invenciones. Eso lo vamos a dejar para el final. Eso no va para este parcial. No voy a hacer ninguna pregunta sobre el régimen de invenciones. De salario tienen las dos clases, que una que la acabo de subir, del profesor León Arizmendi, y cuáles son la forma de estudiar el salario en las tres vertientes que explicó el profesor León Arizmendi. El salario como retribución del trabajo pactado. Hay una diferencia entre trabajo pactado y trabajo ejecutado. El salario como base de cálculo y la protección del salario. Importantísimo en el tema de protección del salario, el convenio internacional de la OIT 95. ¿Qué es importante que tengan claro? Diversos tipos de salario en la ley. En la práctica la gente habla, yo tengo salario básico, yo tengo salario variable, yo tengo salario fijo, yo estoy en el salario del primer escalafón del trabajo. En lo jurídico hay tres conceptos: salario normal, salario integral, salario variable y salario no variable o salario fijado por unidad de tiempo.
Esos conceptos tienen que manejar. Y hay dos tipos de salarios que se utilizan como unidad de cálculo de beneficio. En qué caso se utiliza el concepto de salario normal y en qué caso se utiliza el concepto de salario integral. ¿Qué efectos tiene la noción de salario para cálculo normal o integral para calcular bono vacacional, hora extra, bono de fin de año? ¿Y con qué salario se calculan las prestaciones sociales? En el tema de la jornada de trabajo es muy importante que tengan claro cómo se regula el tiempo de trabajo dentro del decreto ley y cómo hay diversos tipos de jornada. Hay jornada diurna, jornada nocturna, jornada mixta y normas especiales para regular lo que se denomina trabajo por turnos. En tiempo de trabajo también deben eh, tener en cuenta cuáles son las normas para decidir cuando hay una interrupción de la jornada de trabajo durante la jornada, o sea, tiempo de trabajo y descanso intrajornada, descanso semanal y el descanso después de la prestación de servicio por un lapso de tiempo mucho más largo, un año, que se llama vacaciones. Cuando hay derecho a las vacaciones, cómo se calcula el bono vacacional y cuántos días de vacaciones debe tener un trabajador, dependiendo del tipo de jornada que tenga. En el tema de utilidades o en el caso que no haya utilidades y haya bonificación de fin de año, cuánto tiempo tiene que tener la persona para hacerse acreedor de ese beneficio, qué criterios, qué tipo de salario se utiliza para pagarla y cuánto le corresponde dependiendo de la cantidad de tiempo que tenga de servicio. Y por último, el gran tema, que hicieron unas preguntas sobre la prestación de antigüedad. ¿Qué es la prestación de antigüedad? ¿Qué instituciones están integradas en la prestación de antigüedad? Alguien está pidiendo ingresar, disculpa. Ok. Hola, Luis. ¿Qué? ¿Cómo está compuesta la prestación de antigüedad? Perdón, las prestaciones sociales. El término prestaciones sociales es un término muy venezolano. La clase del profesor Oscar Hernández les cuenta cómo ha sido la evolución de la consagración de las prestaciones sociales en Venezuela y que en el fondo las prestaciones sociales han refundido dos derechos: la antigüedad, que es una prestación que se paga por años de servicio a un empleador, se premia el tiempo de servicio a un empleador, y la cesantía, que es una indemnización por haber perdido el trabajo. Como ambos conceptos se han fusionado en Venezuela en el término de prestaciones sociales. ¿Cómo se calcula? Hay un PowerPoint que les dice cuáles son las fórmulas para calcularlo, cómo se calculan los 15 días por trimestre, qué se entiende por salario integral, cómo se puede determinar el salario base en caso de salario variable, cómo se calcula el bono vacacional y su incidencia en las prestaciones sociales y cómo se calcula el, perdón, sí, aló, estoy en clase, llamo ahorita y disculpen. Y cómo se calcula la incidencia tanto del bono vacacional como de las utilidades en las prestaciones sociales. Hay
un ejemplo y también en el aula virtual hay uno Excel que les pueden ayudar a entender cómo se calculan las prestaciones sociales. Otro tema importantísimo que no debe quedar fuera del análisis es las diferencias que hay en la jurisprudencia en torno a qué se entiende por salario normal, qué se entiende por salario integral y qué conceptos forman parte del salario normal y qué conceptos forman parte del salario integral. El otro tema que es vital, que lo trabajamos en la clase con el profesor Leonard Ismendi, es la bonificación del salario. Pueden haber bonos de acuerdo al decreto ley. Wow, pero ¿qué es esto? Deja cortar esto. Pueden haber bonos del salario, bonos sin efectos salariales de acuerdo al decreto ley. Disculpen que no sé quién está llamando. Espero que no sea alguno de ustedes. Bueno, habían algunas preguntas que había hecho. Habían algunas preguntas que habían hecho algunos de ustedes en el chat. Deja buscarlas. ¿Cómo se calculan las prestaciones sociales cuando el salario es por unidad de tiempo? ¿En qué tema, a qué tema pertenece el Jus Variandi? ¿Puede explicar los puntos principales del tema individual del trabajo? Entiendo que uno de esos puntos es la evolución que tiene el derecho del trabajo. No, no es la evolución. Y veo por acá. Acá está. Sí, dudas. ¿Cómo se calcula las prestaciones sociales cuando el salario es por unidad de tiempo? Muy sencillo. Esa es la más fácil porque esa está en el ejemplo que les puse en el aula virtual, en las láminas sobre fórmulas. Ahí el salario es fijo, por decirlo. Entonces se calcula de acuerdo al trimestre. 15 días por trimestre de acuerdo al último salario. El problema no es con salario fijo, el problema es con salario variable. Ahí, como el trimestre está compuesto por 3 meses, si usted y se calcula con el sueldo del último mes, la gran duda que algunos tienen es si se aplica la fórmula de calcular con el sueldo del último mes o se prorratean los 3 meses. Ejemplo, que usted tenga salario variable. Ahora que todo es en dólares, usted el primer mes ganó $30, el segundo mes ganó $60 y el tercer mes ganó $20. Si usted le toma el sueldo del último mes, la va a perjudicar. En cambio, si le toma el sueldo de los 3 meses y lo divide, va a tener un salario mucho más adecuado a lo que fue el comportamiento en el trimestre. Son decisiones que la norma no ha resuelto. ¿A qué tema pertenece el Jus Variandi? El Jus Variandi es la potestad de mando del empleador. El Jus Variandi se relaciona como una manifestación de la subordinación jurídica
que es la esencia del contrato, y también con una de las potestades que tiene el empleador y con las obligaciones que tiene el trabajador, tiene que ver con la definición de empleador, las potestades del empleador, que es uno de los sujetos del contrato de trabajo, y las obligaciones de someterse a la, a la dirección del empleador que tiene el trabajador. Y tiene que ver con obligaciones que tiene el empleador con el tema de efectos del contrato de trabajo, porque el jus variandi tiene límites. Y no hay los temas de individual del trabajo, no. Se llama derecho individual del trabajo en contraposición al derecho colectivo. El derecho colectivo refiere fundamentalmente a la relación entre la organización sindical y el empleador. Por un lado está el derecho de la organización sindical a representar a los trabajadores de esa empresa en un proceso de negociación colectiva, a ejercer el derecho de huelga. Refiere a la libertad sindical en el amplio sentido, ahí sí refiere a los trabajadores de manera individual, el derecho a afiliarse a una organización sindical, el derecho de, después de haberse afiliado, a tener una relación con el empleador, a que el empleador respete a esa organización, que sea el interlocutor. Entonces se refiere a un ámbito colectivo. En cambio, el derecho individual se refiere a la prestación del trabajo, se refiere a qué tipo de contrato puede celebrar un trabajador, cómo se identifica al contrato de trabajo y se lo diferencia de un contrato mercantil o de un contrato civil. ¿Por qué se dice que el contrato de trabajo es intuite persona en relación al trabajador? Dos, que solo una persona natural puede celebrar en un contrato de trabajo como trabajador. En cambio, una persona jurídica puede celebrar un contrato de trabajo como empleador. ¿Por qué es intuita persona? Porque la prestación es personal. Y eso tiene que ver con el tema de que es la persona humana que presta servicios y pone a disposición del empleador su persona cuando se contrata a la persona. Entonces, por eso se dice que intuite persona. ¿Qué efectos tiene? ¿Cuál son el objeto y la causa de ese contrato? ¿Por qué un trabajador trabaja? Porque quiere a cambio una remuneración. ¿Y qué quiere el empleador? El empleador quiere la prestación de servicio. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Qué tipo de reglas especiales, qué efectos especiales y qué obligaciones? Por ejemplo, la obligación de probidad. Entonces, todo el tema del contrato de trabajo está atravesado por la idea de que es un contrato celebrado entre desiguales, que el derecho del trabajo protege al trabajador, porque quien se alquila, por eso antes se llamaba contrato de alquiler de servicio, porque quien se alquila a la persona. Tú no puedes separar a la persona del trabajador de su fuerza de trabajo. Entonces, el tema de derecho individual del trabajo atraviesa toda la prestación, el trabajo que desarrolla la persona. Contrato, salario, jornada, remuneración por estar trabajando a favor de otro. Y la remuneración abarca el concepto de salario, el concepto de beneficios sociales no remunerativos, abarca el tema de las bonificaciones por
transcurso del tiempo, como es por ejemplo el bono vacacional por haber cumplido un año trabajando, o la participación en los beneficios de la empresa, que se denominan utilidades, cuando se dan beneficios, o cuando convencionalmente se recuerda que en vez de repartir utilidades, que es un porcentaje de las ganancias, se va a dar una bonificación equivalente a tales días de salario. Y por último, el gran tema, el tema de las prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? Ahí está la clase del profesor Oscar Hernández contándole la evolución de las prestaciones sociales y cómo se calculan las prestaciones sociales de un trabajador. Esos serían todos los temas que irían al, ¿cómo se llama? Al, al, al parcial. ¿Tienen alguna duda? Preguntas, dudas. Profe, una pregunta sobre la tercerización o las relaciones triangulares Ay, en se olvidó. inmediato. Qué buena pregunta. Se me había Anda, olvidado. que la hice. No, no, no. Tienes que hacerla porque eso va. Ok, ok. Eso va. Y peor, si no lo hubieras hecho, yo no hago ningún comentario. ¿Viene? Ahí lo más importante es diferenciar. Las láminas te hablan de que son relaciones triangulares y lo que regula el artículo 48 del decreto ley. El decreto ley solo en el numeral 1, que aquí lo tengo, regula eh, regula un verdadero supuesto de relaciones triangulares. Queda prohibida la tercerización, por tanto no se permitirá la contratación de entidad de trabajo para ejecutar obra o servicio en actividades que sean carácter permanente dentro de la instalación de la entidad del trabajo contratante relacionados con manera directa con el proceso productivo de la contratante y sin cuya ejecución se afectarían o interrumpirían las operaciones de la misma. La contratación de trabajadores o trabajadoras a través de intermediarios para evadir las obligaciones laborales es otro tema, es un tema de fraude a la ley. El supuesto, el numeral 2, 3, 4 y 5 refieren a supuestos de fraude a la ley. Y ahí la gran incógnita es si está regulada en Venezuela la intermediación. Antes, cuando un patrón, una empresa de empleo temporal, yo contrataba a una persona como empleador para que le fuera a trabajar a otro y le prestaba el servicio a otro, tanto el que lo contrataba como la empresa que recibía el servicio quedaban obligados solidariamente frente a los derechos del trabajador. Hoy, al no haber una regulación expresa de la eh, obligación solidaria y si no hay expresamente contemplada la obligación solidaria, esa quedaría fuera del ámbito del orden jurídico y no se podría exigirle a un empleador el cumplimiento de la obligación solidaria. Y está la recomendación de la OIT 198 que también regula los supuestos de relaciones triangulares. Hay que tener muy claro la diferencia entre relaciones triangulares y supuesto de fraude a la ley. Ahí está el trabajo del profesor eh, Juan Carlos Pro, que fue su trabajo de ascenso a asociado, donde analiza el famoso artículo 48 y las posibilidades de aplicar las otras dos normas que vienen siguiendo, que son el artículo 50, 49 y 50, y la responsabilidad solidaria en caso de obra inherente o conexa.
Son temas que también tienen que manejar. Qué bueno lo que lo preguntaste, porque yo voy a hacer, que imagino también quieren saberlo, cómo va a ser el parcial. Tienen que manejar el aula virtual, ya está disponible, porque va a ser un cuestionario estilo ensayo. Y va a ser individualizado, ni un examen va a ser igual al otro. Entonces, eso implica que la base de datos que yo estoy montando tiene más de 70 preguntas. Entonces, les puede caer cualquiera. Entonces, por eso es bueno que hagan cualquier pregunta por si hay alguna duda, porque en el parcial se va a evaluar toda la unidad segunda. Y ahí estaba el tema de las de los contratistas y de los intermediarios. Inclusive estaba la presunción de existencia, el tema de la nulidad del contrato. En el tema 6 está intermediarios, contratistas, cooperativas, empresa de trabajo temporal, las personas morales de carácter público y su condición de patrono. Y en las láminas hay una serie de referencias justamente a diversas manifestaciones en las nuevas leyes de nuevos empleadores. Por ejemplo, en la ley que regula las comunas. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Profe, en esa parte de los nuevos empleadores, en una de las láminas había una pregunta, no sé si la está manejando, sobre la figura de las organizaciones comunales o cooperativas Eso me como estaban nuevas, refiriendo. si se Exacto. podían considerar Si de se podían, patrono o no. exacto, si se podían considerar incluidas en el artículo que habla de las diversas manifestaciones del patrono. Entonces, ahí, en el artículo 45, dice que para los fines de esta ley se entenderá por entidad de trabajo lo siguiente: la empresa, el establecimiento, todo factor, toda combinación de factores, toda actividad que envuelva prestación de trabajo en cualquier condición, los órganos o entes del Estado prestadores de servicios. Y ahí está la famosa ley que regula el sistema de trabajo en las comunas, que más encima tiene una gran desventaja, que nunca ha estado claro si en ese caso se puede considerar trabajo asalariado. Y las cooperativas, por la ley de cooperativa del 2001, dicen que no se le aplica la legislación laboral a los asociados en cooperativa, pero eso no niega la posibilidad que esa cooperativa tenga trabajadores, aunque hay un exhorto a que los trabajadores a los 6 meses de prestación de servicios se conviertan en trabajadores. Vendríamos a estar en un tema de zonas fronterizas o mecanismos para evitar la aplicación de la legislación laboral. Otra pregunta. Pregunten ahora. Profe, ¿cómo será la modalidad de este parcial? ¿Será igual que el anterior? No. No, porque en el anterior todo el mundo tuvo las mismas preguntas. Ahora cada uno va a tener 2 preguntas, no similares a la de sus compañeros. El parcial va a ser en el aula virtual, en la modalidad cuestionario con ensayo. Y tendrán, todavía no estoy clara, si 2 o 3 horas para responderlo. Y lo responden dentro del aula virtual. Yo les sugiero que cuando abran el parcial tomen las preguntas que les salieron, agarren cualquier procesador de palabra y empiecen a escribirlo ahí. Y después tienen las 2 opciones. Mi estudiante, dado como es el país, les gusta hacer las dos. Le dan
seleccionar, copiar y después pegan la respuesta en la pantalla que tienen enfrente y después anexan el archivo como anexo para que si no llega por un lado, llegue por el otro. Y tienen que darle enviar. Desde el momento en que abran el parcial empiezan a correr las 2 horas o las 3 horas, que todavía no tengo claro si van a ser 2 o 3 horas. Y el parcial lo van a poder abrir. El parcial, ya Laura está activa. El parcial es el miércoles 2 y lo voy a abrir el parcial a las 8 de la mañana y va a estar abierto hasta las 8 de la mañana del jueves 3. En cualquier momento de ese día ustedes pueden abrir el parcial y en el momento que lo abran empiezan a correr el lapso del parcial. Pero no hay una hora fija, ustedes seleccionan la hora que lo pueden abrir. Van a tener todo un día para responderlo. Y no va a haber defensa. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y otra vez. Lo que pasa es Diga que tengo un toda, poquito de dudas con toda la que el aula virtual, porque el parcial pasado no lo pude manejar por ahí, no ubicaba la sección de como la parte de ingresar para el examen, tuve que hacer en Word, adjuntarlo por correo y enviárselo a su correo. Esta vez no. Esta vez tienen Sí, que, sí, sé que no lo- esta vez sí. tienen que aprender a manejar el aula virtual. Lo que podemos hacer Ujú. es mañana o ahorita en la noche, yo les invento un parcial falso y ustedes tratan de ingresar y tratan de ver si lo ven y pueden responder. Ahí en el aula virtual yo les puse, a ver, deja abrirla, una pestaña que decía primer parcial, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Yo voy a abrir una segunda pestaña que va a decir intent prueba del segundo parcial. Y voy a Pero poner un... ahorita no está en mantenimiento, profe. No, ya está listo. ¿Ya está listo? Ah, ok, Sí, ok. Como decía 2 días. Ok, sí, sí. perfecto. Salimos súper rápido del mantenimiento. Entonces yo voy a poner prueba del segundo parcial esta noche y les voy a poner un ejemplo de un cuestionario. Entonces traten de entrar, verlo, responderlo. No va a ser una pregunta del examen. Voy a preguntarle una tontera. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Por favor.